Bien, vamos con las clases de repaso. Esta vez toca Historia de México. Bien, lo importante es saber qué es, primero saber qué es México. Antes de conocer su historia, es saber qué es México. Bueno, México es un país cuyo nombre está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es el de Estados Unidos Mexicanos. Somos Estados Unidos Mexicanos a partir de la independencia, pero exactamente en 1824, cuando se establece la Constitución y el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria. México, como nación soberana, se funda con 19 estados. En la actualidad, pues tenemos 31 estados. ¿Sí? Y se fundó con el Distrito Federal, que hoy es la capital y la Ciudad de México. Por eso decimos que hoy somos 32 estados. Son 31 estados y la capital, que es la Ciudad de México. En el Distrito Federal es donde se establecieron los poderes: el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al momento de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, su constitución, su fundación ya como nación soberana, se estableció que sería una república. Una república es una forma de gobierno. Esa república significa que está gobernada por un presidente. Y ese presidente tiene que elegir a un gabinete, que son los integrantes de las secretarías de Estado. Esto es lo que ostenta el poder ejecutivo. Es el poder que hace valer las leyes, en el sentido de lo que dice la Constitución. Y la Constitución establece que las funciones del presidente y obviamente de todo su gabinete es velar por la seguridad del país. Eso quiere decir que el poder ejecutivo, su función primordial es administrar los bienes de la nación, todos los bienes de la nación, ¿sí? También somos una república federal. Federal significa que estamos formados por estados, estados que son soberanos. Entonces, lo federal es la unión de estados soberanos. Soberanos quiere decir que tienen su propio gobierno, que son los gobernadores de esos estados. Y es una unión, por eso somos los Estados Unidos. Entonces, esos Estados Unidos están bajo un mismo mandato. Ese mandato es la ley. Y esa ley es nuestra Constitución. Así es como se fundó en 1824. ¿Sí? La Constitución que nos rige en la actualidad es la del 5 de febrero de 1917. Esa es la Constitución actual. ¿Ok? Entonces, una república federal que es representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Bueno, pues que todos nuestros poderes, y en la actualidad eso ya es, todos nuestros poderes van a ser por elección, es decir, que hay representantes de la voluntad del pueblo. Bueno, ahorita regresamos a esto.
Nuestro país hoy en día, hoy, se instituye como un Estado laico. Antes no lo era. Cuando se fundó México, era un Estado católico. Así es como se fundó, como un Estado católico. Pero con el paso del tiempo, bueno, se estableció en la Constitución que el Estado fuera laico, es decir, que el Estado es ajeno a cualquier ideología que no sea propia del Estado, ¿sí? O sea, el Estado no se plantea ninguna religión, ni promulga ninguna religión o cualquier ideología. Entonces, el Estado es ajeno a cualquier ideología. Y somos una nación democrática. Es la única ideología que el Estado promulga o promueve, la democracia. Bueno, democracia viene de dos palabras que es demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno, gobierno del pueblo. ¿Cómo se define entonces democracia? Se define como el poder, ¿sí? Así, el poder emana del pueblo. ¿Ok? Eso es la definición de democracia. El poder emana del pueblo. Pero el pueblo no puede gobernar, o sea, el pueblo es muy difícil que gobierne. El pueblo somos todos, todos. Por eso necesitamos representantes. Y esos representantes son por elección popular. ¿A través de qué? Pues a través del voto. Entonces, esa elección popular es por medio del voto, que es libre y secreto. Además de que es un derecho que se tiene que ejercer y que todos los ciudadanos deberían ejercer ese derecho. Bien, ¿por quiénes votamos? Es decir, ¿quiénes son nuestros representantes? ¿Cuáles son esos representantes que van a dirigir esta nación o que van a estar al frente de cada uno de sus poderes? Bueno, está el presidente, que se dice presidente de la nación. Están los gobernadores, gobernador de estado. Hay 31 gobernadores, hay 31 estados, entonces hay 31 gobernadores. Presidente municipal, son los municipios, es decir, los estados están divididos en municipios. Una pregunta de examen es, ¿cuál es el estado con el mayor número de municipios? Y ese es Oaxaca, tiene más de 500 municipios. Pues hay más de 500 presidentes municipales en Oaxaca. ¿Quién es el estado que tiene menos? Es Baja California, que tiene, bueno, Baja California Norte y Sur, cada uno tiene entre los dos, Baja California tiene 5 municipios. Eso podría ser pregunta de examen. Bueno, están los presidentes municipales. Después está el Congreso. El Congreso son los diputados, la Cámara de Diputados y los senadores. Este Congreso ostenta el poder legislativo. El poder legislativo, su función es la de crear leyes, ¿sí? Pero respetando siempre la Constitución. ¿Pueden modificar la Constitución? Sí, pero solo si son una mayoría, es decir, únicamente pueden modificar la Constitución si todos los diputados y senadores están de acuerdo, o la gran mayoría están de acuerdo. Si no, no se puede modificar la Constitución. Y todas las leyes que se hacen de acuerdo a la Constitución. Esos son el poder legislativo. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, ¿sí?, que ya funciona como un Estado porque tiene su propia soberanía, bueno, aquí se elige al jefe de gobierno y a los 16 alcaldes. La ciudad está dividida en 16 alcaldías. Antes, cuando era Distrito Federal,
eran delegaciones. Ahora que es la Ciudad de México y capital del país, es jefe de gobierno. ¿Ok? La actual jefa de gobierno, ¿sí?, que es mujer, entonces es la que está al frente y tiene soberanía. Existe una constitución de cada uno de los estados y existe una constitución de la Ciudad de México. Y actualmente, este año, el 1 de junio, se eligió al Poder Judicial, que son magistrados, ministros y los jueces, ¿sí? Y que estos ostentan el Poder Judicial. Yo puse acá Poder Judicial. Poder Judicial. Su función del Poder Judicial es vigilar, ¿sí?, la ley y protegerla, vigilar la ley y además impartir justicia. Esa es la función del Poder Judicial. Y ahí están los tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Ok? Todos estos que están aquí, todos estos son el Poder Ejecutivo, básicamente. Ahora, les decía aquí lo de la voluntad del pueblo. ¿Y qué es esa voluntad del pueblo? Bueno, pues el pueblo, su voluntad, entre muchas otras cosas, es la libertad. ¿Qué significa eso? Que los poderes, todos los poderes, tienen la obligación de darnos libertad. ¿Sí? Seguridad es obligación del Estado y de los tres poderes proporcionarnos seguridad. Progreso, todo lo que es crecimiento económico, trabajo, esas condiciones. Igualdad, ante la ley todos somos iguales. Y justicia, y que la ley se aplique para todos, ¿ok? Y de manera justa. Eso es la voluntad de un pueblo. Y eso es lo que se establece en una democracia. Entonces, cuando tenemos una democracia, pues es el pueblo el que manda. ¿Sí? Y ese pueblo que manda es el, pues, responsable de que se lleve a cabo todo esto. Bueno, eso es el país. Esto es importante porque, aparte de que para conocer o entender la historia de México hay que entender qué es el país, cómo funciona, cómo está constituido. También en formación cívica y ética, pues les van a preguntar acerca de estas condiciones de lo que es el Estado, ¿no? Lo que es lo civil. Pues también es información que les sirve en formación cívica y ética, en la parte de qué es el Estado, cuáles son sus poderes, cómo está constituido, cómo se eligen. Entonces, ya, ahora sí, ya se eligieron a los jueces por votación. Eso es muy democrático, aunque algunos dicen que no, pero es muy democrático. Bueno, vamos con la historia de México. Entonces vamos con los periodos de la historia. ¿Qué es lo que tenemos que conocer o saber? ¿Qué es lo que podemos conocer o saber de la historia? Bueno, vamos a dividir la historia de México en tres periodos importantes. A partir del 2500 antes de Cristo, ¿sí?, con las primeras civilizaciones, vamos a tener lo que es el periodo prehispánico. El periodo prehispánico, sí, va a estar constituido por tres periodos. El preclásico, que va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. El periodo clásico, que va
del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, ¿ok? Y el posclásico, que va del 900 al 1321. Sin embargo, aquí hay un periodo que se llama el periodo histórico. Ese periodo, este es 1521, perdón, 1521. El periodo histórico va del 1325 al 1521. Bueno, 1325 es la fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán, ¿ok? Entonces, a este periodo histórico es el periodo en donde se fundó lo que es el Imperio Azteca. El Imperio Azteca, que son los mexicas. ¿Ok? Bueno, debemos conocer para cada uno de estos periodos cuáles son las civilizaciones más importantes de todos esos periodos. Pregunta de examen es, ¿cuál fue la cultura madre? Y esos son los olmecas. Entonces, vamos con las culturas. Culturas. ¿Cuáles son las más importantes? Olmecas. Se le conoce como la cultura madre, por si llegan a preguntarles. Está la tolteca, teotihuacana, mixteca, totonaca y mexica. Estos son los aztecas. Esas son como las más importantes. ¿Hay más? Sí, muchas más, muchas más. ¿Sí? Acuérdense que durante ese periodo hubo más de 100 lenguas en nuestro país. Actualmente hay 68 lenguas. De esas 68, bueno, hablamos el español, que sería la 69, por decirlo así, pero el español no es una lengua originaria de ese periodo, sino que es una lengua que llegó con los españoles. Y entonces vamos a tener el 1521 con la conquista, ¿sí? El periodo de la Nueva España. ¿Qué es lo importante de la Nueva España? Que se funda el virreinato. Ese virreinato va de 1535 a 1821. Son más de, pues como 62 virreyes, aproximadamente. Tal vez más, tal vez menos. Bueno, el primer virrey, Antonio de Mendoza, fue el primer virrey. El último virrey, en 1821, fue O'Donoghue. ¿Cómo estaba organizada la Nueva España? Pues su sociedad estaba constituida por los peninsulares. Los peninsulares eran españoles que venían a América. Los criollos españoles nacidos en la Nueva España. Y las castas son todas las mezclas que hubo con diferentes grupos poblacionales. Esas son las castas. Entre ellos están los mestizos, los salta para atrás, los espalda mojadas, y así. Son las castas. Aproximadamente unas, ¿qué será? Como 19 castas, aproximadamente. Están los esclavos. Entre los esclavos están chinos y negros. ¿Sí? No había muchos,
O sea, sí trajeron chinos y trajeron negros, no como en otros países, había algunos, pero los chinos también formaron parte de las castas. Y eran esclavos porque su condición era esa, ¿no? La condición de esclavos. Aunque también los originarios de aquí, pues, también vivían más o menos en las mismas. Bueno, en 1821 tenemos la independencia. La independencia de 1810 a 1821 y todos los acontecimientos que se dan durante la independencia. Y entonces vamos a tener, pues, ya ahora sí, en México. ¿Sí? Hay un periodo intermedio de ese México, lo voy a poner aquí arriba, México, y vamos a poner el México independiente. ¿Sí? Son todos los acontecimientos que tenemos que ver para ese México independiente. Ajá. Una característica muy importante de la independencia son que se dividió en dos bandos, el bando de los liberales y el bando de los conservadores. Y todo lo que sucede durante este periodo tiene que ver con esos liberales y conservadores. Aproximadamente unos 50 gobiernos entre liberales y conservadores. O sea, duraban poco, mucho, así estaba. Bueno, ¿qué acontecimientos vamos a tener aquí? Lo más importante es el primer imperio. El primer imperio. Luego vamos a tener el primer presidente. La primera intervención francesa, que son los conflictos internacionales. Vamos a tener la primera intervención francesa, después la guerra de los Estados Unidos contra México. Y ahí perdemos la mitad del territorio nacional, ¿sí? Durante la guerra de México contra Estados Unidos. Vamos a tener la guerra de reforma, la segunda intervención francesa, el segundo imperio, ¿sí? Y vamos a tener una república reconstruida, o la reconstrucción de la república, ¿sí? Después del segundo imperio, pues vamos a tener lo que es el porfiriato. Eso es lo que tenemos que saber. Esos son los puntos más importantes. Claro, en todo este periodo hubo lo que se llamó tratados y planes. Entonces tienen que conocer cuáles son los planes durante todo este periodo de independencia y después, con el porfiriato, se va a dar la revolución. Ahora sí, 1917, y vamos a tener la revolución. Y tenemos al México revolucionario. Un México revolucionario. ¿Sí? La revolución se lleva a cabo de 1910 a 1920. Importante durante la revolución, pues es la Constitución de 1917. Y con ello vamos a tener el periodo de los presidentes. Presidentes ya constitucionalistas. Constitucionales. Todos los que nos rigieron a partir de esta época, y estamos hablando de 1917 al 2024. Todo ese periodo de todos los presidentes, durante ese periodo. Y luego viene el México, como por 1970, que es el México moderno. Algunos pueden poner esta fecha mucho antes, ¿sí? Como por el 30 y algo, como el México moderno, pero está bien 1970, porque fue un periodo de crisis, ¿ok? Entonces, digamos que es cuando se acentúa la crisis
Y de ahí entramos a la modernidad. Y entramos a la modernidad con la globalización y todo eso. Bueno, ese México moderno, pues es el México que ustedes conocen ya. Es ese México a partir de todos los presidentes, o sea, ya son sus papás, posiblemente sus abuelos, que ya están en ese México. Bueno, básicamente eso es la historia de México. Son todos los aspectos que tenemos que conocer de la historia de México. Vamos a hacer un paseo por toda esa historia. Un breve paseo por cada uno de estos periodos. Ok. Muy bien, entonces vamos con, ahora sí, vamos a ver el periodo prehispánico. Y mencionar algunas de esas culturas y algunos de esos momentos. Va a ser muy rápido, muy rápido. Entonces, tenemos nuestra línea del tiempo. Empezamos en el 2500 antes de Cristo con las primeras civilizaciones. ¿Sí? En ese tiempo, América está dividida en diferentes zonas. La que nos interesa a nosotros es Mesoamérica. Mesoamérica es una región del altiplano, ¿sí? Y entonces tenemos aquí el periodo prehispánico, también se le llama precolombino, antes de la llegada de Colón. Ajá. Y habíamos mencionado que se constituye por los periodos históricos. ¿Cuáles son esos periodos? Ya los mencionamos. Tenemos el periodo preclásico, que abarca del 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. ¿Cuáles son las culturas más importantes de ese periodo? Pues aproximadamente son la Olmeca, los premayas, los mixtecas y los zapotecas. Entonces tenemos Olmecas, premayas, en este periodo, Olmecas, premayas, mixtecas y zapotecas. Bien, ciudades más importantes, así como, déjenme ver si hay. Pues está los Tres Zapotes y La Venta. También tenemos a Cuicuilco y Xochicalco. Entonces, ciudades. Está La Venta. He hecho La Venta. ¿Qué más? Tres Zapotes. Los Tres Zapotes.
Tres Zapotes. Luego está, así, Monte Albán. Monte Albán. Esa puede ser pregunta de examen. Monte Albán. Está Cuicuilco. Cuicuilco y Xochicalco. Lugares que todavía existen, ¿eh? En la actualidad todavía están esas, pues, ciudades o esas ruinas. Entonces, en ese periodo. Son las primeras culturas de nuestro país, obviamente, pues, su arte, su forma de vida, su comercio, pues se basaba primordialmente en el trueque y cuestiones así. Igual que es antes de la llegada de los españoles. Luego tenemos el periodo clásico, que va del 200 al 900 después de Cristo. En ese periodo del 200 al 900 vamos a tener culturas como Teotihuacán, bueno, teotihuacanos, o la cultura teotihuacana, ¿sí? La ciudad de Teotihuacán, la más importante, además de que en ese tiempo era la más poderosa, era la cultura principal de esa época. La cultura maya, la ciudad más importante es Tajín, eso es en el sur del país, más o menos Belice, Guatemala, Honduras, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, todas esas ciudades. Totonaca, Zapoteca. Zapoteca, Totonaca. Esas son las culturas más importantes. Ok, bueno. De la Zapoteca es Monte Albán. Y de la Totonaca es Tajín. Para que quede un poquito más claro, la ciudad de Tajín corresponde a la Totonaca. Ciudad importante de la Maya, no, básicamente no. Ok, y luego tenemos el posclásico. Posclásico, que va del 900 al 1521. ¿Sí? Solo creo que hay un periodo aquí intermedio. Entonces, ¿qué culturas vamos a tener ahí? Ahí vamos a tener primordialmente la ciudad de Tula, ok, ahorita vemos, van a ser los toltecas y chichimecas. Pues tenemos aquí a los toltecas, chichimecas, son las culturas más importantes de este periodo. Los tarascos y purépechas, también tenemos a los tarascos y a los purépechas. Bueno, están los mexicas. Los mexicas son los que conocemos como los aztecas, pero ellos van a tener un periodo muy particular que se conoce como el periodo histórico, que va del
1325 al 1521. 1325 porque es cuando se funda la ciudad de Tenochtitlán, como dijimos hace rato, ¿sí? Y es el periodo del Imperio Azteca. Entonces, aquí vamos a tener al Imperio Azteca, ¿sí? Donde quedó casi desaparecida la ciudad de Teotihuacán. Acuérdense que Teotihuacán era la cultura dominante en ese tiempo, ¿sí? Va desapareciendo Teotihuacán casi de manera misteriosa y se va disgregando por todos lados, así por todas las regiones, y después eso le va a permitir al Imperio Azteca surgir. Surge con una cosa muy interesante que se llama una alianza. Entonces, los aztecas hacen una alianza con otras dos ciudades importantes y son las que van a someter a más de 3,000 pueblos en ese entonces. Bueno, ¿cuándo va a terminar este periodo? Termina en el 1521 con la conquista. Pero antes de la conquista vamos a tener en 1492, precisamente cuando Cristóbal Colón, ¿sí?, llega a América. En su viaje llega a tres islas, entre ellas está Cuba, ¿sí?, que no se llamaban así, pero una de ellas es Cuba, otra es Dominicana y otra ciudad por ahí, más o menos. Bueno, eso es cuando llega Cristóbal Colón. Entonces, pasan 29 años, de 1492 a la conquista. La conquista se va a llevar a cabo de dos maneras. Una conquista militar, que es con Hernán Cortés, y una conquista cultural, y es cuando se va a imponer, ahora sí, en lo que va a ser la Nueva España. Entonces se impone el español como la lengua y el catolicismo como la religión. Y entonces entramos al periodo de la Nueva España. A ese periodo vamos a entrar. Entonces, bueno, esto es el periodo prehispánico y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Estudien un poquito más estos periodos, averigüen más sobre esas culturas y ciudades, ¿no?, porque pues les pueden preguntar muchas cosas, ¿no?, de esas culturas. Vamos con el periodo de la Nueva España. Déjenme cambiar el marcador. Está acabando ese. Muy bien, entonces ahora vamos con el periodo de la Nueva España. Es decir, que vamos a pertenecer a la corona española. Esto es 1521 con la conquista. Y la Nueva España se va a caracterizar por lo que es el virreinato. Es un periodo que va de 1535 al 1821. De 1535 al 1821. Termina en el 1821 con la independencia. No hay mucho que decir de la Nueva España. Son 300 años donde casi es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo es su organización. Lo que importa es la organización del virreinato. Ya hemos mencionado cuáles son los primeros virreyes, cuántos hubo, ¿sí?, más o menos cómo estaba integrada la
sociedad, pero lo importante es la organización. Bueno, está el virrey, ¿ok? Pero el virrey está bajo vigilancia de lo que es el Real Consejo de Indias. Entonces, el Real Consejo de Indias son peninsulares que van a decirle al virrey o van a aconsejarlo y también a vigilarlo. Entonces tenemos al Real Consejo de Indias. ¿Sí? Es un consejo, es encargado de apoyar al virrey, darle recomendaciones, cómo gobernar, qué hacer, etcétera, porque el virrey es el representante del rey en España en América. Entonces, está el Real Consejo de Indias, está la Real Hacienda. La Real Hacienda es la encargada de recabar todos los impuestos, es decir, de manejar todo el dinero. Todo el dinero de la Nueva España es controlado por la Real Hacienda. Luego vamos a tener la Real o la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, es la responsable del comercio, porque hay un comercio entre América y España, y ese comercio es llevado a cabo por la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí se contratan todos los acuerdos comerciales entre Europa y lo que es América. Todos los productos que salen de América para Europa, pero también de Europa hacia América llegan muchos productos, y ese es un comercio. Ellos controlan eso. Luego tenemos la Hacienda, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Aquí está. Real Audiencia. ¿Sí? Bueno, la Real Audiencia es la responsable de aplicar la ley, es decir, es quien hace justicia. Todas las demandas, denuncias, todo lo que se quiera llevar ante la corte, por decir algo, ¿sí? Es como una corte, entonces se lleva ahí a la Real Audiencia. Ahí están los jueces, bueno, la gente que imparte justicia. Y tenemos a los oidores. Son peninsulares enviados por el rey de España, ¿eh? Pues básicamente esa es la organización que se va a tener durante todo el periodo de la Nueva España. Así es como se va a conducir, y esa es su organización. Ya vimos cuál es su sociedad, que son los criollos, las castas, esclavos, los peninsulares que vivían aquí en la Nueva España, que iban y venían, ¿sí? Los criollos nacieron en la Nueva España, son españoles nacidos aquí, o sea, hijos de españoles, pero que nacieron en la Nueva España. Son muy importantes porque ahí se va a dar lo que va a ser la independencia. Muy bien, entonces, vayamos a la independencia y lo que sería el México independiente. Y aquí sí hay mucho que poner durante este periodo. Entonces tenemos aquí 1821, entonces va a estar la independencia. Esa se va a dar de 1810 a 1821. La independencia tiene 4 periodos, pero antes de ver eso, vamos a ver cuáles son las causas. ¿Qué provocó la independencia? Las dividimos en 2. Causas externas y las causas internas. Voy a mencionar las causas externas. Bueno, está la influencia de la Ilustración.
el periodo de Ilustración, siglo XVIII, siglo de las luces. Vamos a tener la independencia de los Estados Unidos en 1776. La Revolución Francesa de 1789. Las invasiones napoleónicas, que tuvieron mucha influencia, de 1799 a 1815, las invasiones napoleónicas. Lo que son las reformas, la reforma borbona. Por culpa de la invasión napoleónica a la Nueva España, el rey Fernando VII se va y entonces va a quedar Carlos no sé qué. Un Carlos es un francés de la Casa Borbona y van a hacer una serie de reformas que se conocen como reformas borbónicas, quitándole muchos privilegios a los ya bajos privilegios que tenían los criollos y todo eso. Entonces es una gran influencia. Causas internas: abuso hacia las castas. ¿Sí? La pugna, una pugna es un conflicto entre peninsulares y criollos. ¿Sí? No se llevaban bien, había una pugna, siempre un conflicto entre los peninsulares y los criollos. ¿Por qué? Porque los peninsulares que venían de España podían gobernar la Nueva España, pero los criollos no. Aunque tenían privilegios, no tenían acceso al poder y no tenían acceso a puestos públicos importantes. El abuso, obviamente las reformas, ¿sí?, borbonas, que provocaron impuestos, ¿sí?, gastos, y la pobreza hacia la gente, o sea, el abuso hacia lo que son las distintas castas. Bueno, esas son las causas, tanto internas como externas. La independencia va a tener etapas, ¿sí? Van a ser 4 etapas de la independencia. La iniciación, con Hidalgo, ¿sí?, Miguel Hidalgo y Costilla. Ese es el periodo de la iniciación, de 1810 a 1811. 1810 a 1811. Después viene el periodo de la organización, y eso ya es con Morelos, ¿sí? Y con Morelos se va a dar lo que son el libro, bueno, lo que escribe Morelos, que son los sentimientos de la nación. Eso es pregunta de examen, ¿eh? Expresa sus sentimientos de la nación. Bueno, ese periodo de organización va a ser de 1811 a 1815. Está la resistencia. Esto ya va a ser con la resistencia. ¿Cuál es el principal? Va a ser Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Con Mina y Fray Servando Teresa de Mier. ¿Ok? Ahí se va a dar la resistencia. Ese es un periodo que va a ir de 1816 a 1818. Esa es la resistencia, donde casi se pierde todo. Y por último, la consumación. Consumación de la independencia,
que va de 1818 a 1821. Y aquí van a estar Iturbide y Guerrero. Vicente Guerrero, ¿ok? Y es cuando se declara la independencia por completo. Entonces aquí tenemos al México independiente. Y aquí empieza todo el conflicto, ¿no? Entre liberales y conservadores. Entonces vamos a tener ahí todo el conflicto. Bueno, ¿con qué va a empezar todo este conflicto? Con el plan, bueno, primero con la Constitución de Apatzingán en 1814. Vamos a tener aquí la Constitución de Apatzingán, que no se pudo terminar, por eso no se toma mucho en cuenta, 1814. Y luego el plan de Iguala, de 1821, es el plan de Iguala, donde van a estar Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Sí? Ese plan de Iguala es donde se establece la soberanía, donde México se hace independiente. Soberanía significa que va a tener su propio gobierno. Bueno, todo hasta ahí está perfecto, está bonito. Entra el ejército trigarante, ¿sí? Ese es el ejército trigarante, el de Vicente Guerrero. Pues va a estar el ejército trigarante. Entra a la Ciudad de México. ¿Y por qué se llama trigarante? Por las tres garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Libertad, unión y catolicismo. Esas son las tres garantías. Son los colores de la bandera. La libertad es el rojo, la unión es el blanco y el catolicismo es el verde. Y por eso se hicieron los chiles en nogada, en honor a Vicente Guerrero, ¿sí? Para festejar la llegada del ejército trigarante y obviamente la independencia. Bueno, a partir del plan de Iguala se hace el Tratado de Córdoba. Y en ese Tratado de Córdoba, ¿sí? Es cuando España reconoce la soberanía de México, tal cual, el Tratado de Córdoba, y ese Tratado de Córdoba va a ser ratificado en 1836. Digamos que México nace en 1836 con la aprobación de España, y es aquí donde va a estar el virrey O'Donoghue, junto con estos dos. O'Donoghue hace la firma de ese Tratado de Córdoba, que es ratificado en 1836 por España. Estados Unidos nos reconoció antes, como por 1829 o algo así, nos reconoció los Estados Unidos. Y aquí vamos a empezar, ahora sí, con estas condiciones donde se va a dar la pugna entre liberales y conservadores, y vamos a tener, ¿sí?, el primer imperio mexicano. ¿Con quién? Con Agustín de Iturbide. Y va a ser de 1822 a 1823. ¿Sí? Agustín de Iturbide abdica, lo obligan a abdicar, y entonces en 1824 se establece la Constitución. Lo que ya les había explicado en un principio, que con esa Constitución nos llamamos Estados Unidos Mexicanos y nos fundamos como una república. Ahora sí, es el inicio de la república, porque Iturbide quedó un imperio, entonces lo destituyeron, ¿sí? Tuvo que abdicar, y entonces vamos a tener el primer presidente, con
Guadalupe Victoria. Él no se llamaba así. Así se le conoció como Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional de México, bueno, en esa época. Y vamos a tener un conflicto internacional que va a ser la primera intervención francesa, que es la Guerra de los Pasteles. Que eso va a ser duró un año, 1938 a 1939. Entonces tenemos la primera intervención francesa de 1838 a 1839. La primera intervención francesa. Luego va a pasar algo, ¿sí? Que es en 1845. 1845 es la separación de Texas, de México, ¿sí? Donde se da la separación de Texas. Y vamos a tener la guerra México contra Estados Unidos. Vamos para allá. Entonces tenemos la guerra de México contra los Estados Unidos, la Unión Americana, que esta va a ser de 1846 a 1848. ¿Ok? Termina la guerra en 1848, ganan los Estados Unidos y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, ¿sí? Perdemos la mitad del territorio. Se pierde Texas, Nuevo México, California, Utah. ¿Cómo se escribe Utah? Texas, California. Está. Así. Utah. ¿Está? No me equivoco. Sí. Utah. Ajá. Arizona. Nuevo México. Todo eso. Bueno, perdimos todo eso. Casi 2 millones de kilómetros. Son como 2.400.000 kilómetros cuadrados que perdimos. Y se estableció la frontera hasta el río Bravo, que ese fue el conflicto. ¿Sí? Y no se pueden hacer reclamaciones posteriores. Eso es lo que sucedió. Ok. Bueno. Posteriormente va a venir la reforma. En la reforma vamos a tener un personaje importante que es Benito Juárez. Ahí a ver si cabe todo ahí. Espero que sí. Bueno, con la reforma vienen las leyes de reforma, ¿sí? Y vamos a tener una constitución. ¿Sí? La constitución de 1857 y la constitución que se conoce como la constitución de Comonfort, que era el presidente de México, ¿sí? Benito Juárez era secretario de Gobernación, entonces es la constitución de 1857. Entonces tenemos tres constituciones: 1824, aquí está, 1857 y 1917. La de 1917 es modificación de la de 1857. Bueno,
Con esta constitución, ¿sí?, se dio un conflicto, la Guerra de Reforma, o Guerra de 3 años. Esa Guerra de Reforma va a durar de 1858 a 1861. También se le conoce la Guerra de 3 años, porque duró 3 años, ¿sí?, del 58 al 61, y por culpa de esa guerra, que aunque ganaron los liberales, ¿sí?, Francia y España e Inglaterra se enojaron con México, se arregló el conflicto con un tratado que se llamó Tratado de... Ahorita les digo cómo se llamó ese tratado. Tratado de Londres. ¿Sí? Fue el no. Tratado de la Soledad. ¿Ok? Entonces, bueno, el Tratado de Londres, así lo vamos a poner aquí. Tratado de Londres fue firmado por Inglaterra, Francia y España para invadir México. Pero se firmó el Tratado de la Soledad y entonces Inglaterra y España, ¿sí?, se retiran. Ajá. Pero se da la segunda intervención francesa. Lo voy a poner acá, la segunda intervención francesa. Espero que me quepa todo. Segunda intervención francesa, y eso va a ser de 1862 a 1867. ¿Sí? Y entonces va a ser el segundo imperio con Maximiliano, que va a ser de 1864 a 1867. En 1867, Maximiliano es fusilado por Benito Juárez, ¿sí?, y vamos a tener el periodo que se conoce como la República Restaurada. Vamos a tener la República Restaurada. Y la República Restaurada va a ser de 1867 a 1872, donde Benito Juárez muere, siendo ya presidente de México reelecto. O sea, otra vez presidente de México. Se reeligió como presidente. Y al reelegirse como presidente de México, ¿sí?, después vienen dos planes con Porfirio Díaz. Porfirio, ¿sí?, Porfirio Díaz, va a sacar dos planes. Ahorita les digo cómo se llaman esos planes. Plan de la Noria y el otro es el plan de... Bueno, el otro le falló. No tiene mucha importancia. Bueno, pero Porfirio Díaz, ¿sí?, con el plan de la Noria, se hace del poder y entonces tenemos el porfiriato. O sea, se declara presidente Porfirio Díaz. Ay, se me van a acabar. En serio, los marcadores. Plan de Ayutla. Ajá, sí, pero no es tan importante. O sea, sí importa, pero no tanto, porque le falló ese plan. El que sí resultó fue el plan de la Noria. Con eso se da el porfiriato. Así, porfiriato. Ahí está, ya pintó un poquito mejor. Porfiriato. El porfiriato va a ser de 1876
a 1911. Ah, sí, cupo todo lo que teníamos que poner. Entonces, ahí tenemos todo lo que es el México independiente. Termina el porfiriato, bueno, será el porfiriato, y entonces vamos a tener la Revolución Mexicana, y con eso vamos a terminar Historia de México. Vamos a ver. Entonces, escribir todo esto cuesta mucho trabajo, pero borrarlo es de volada. Sí, sin mayor problema. Ahí tenemos. Y entonces, vamos con el último periodo, que tenemos en 1917, entonces va a dar la revolución de 1910 a 1920, ¿ok? Bueno, ¿qué fue el antecedente de la revolución? El antecedente es el porfiriato. Es la dictadura de Porfirio Díaz, por eso se llama porfiriato, dictadura de Porfirio Díaz. Es la dictadura que fue de 1876 a 1911. Pues se da ahí la Revolución Mexicana. ¿Cómo sucede el conflicto de la Revolución Mexicana? Bueno, algunos antecedentes importantes de la revolución son las huelgas de Cananea y Río Blanco. Entonces, los antecedentes son las huelgas de Cananea y Río Blanco. ¿Ok? Donde hubo masacres, ahí en esos lugares. Los partidos liberal mexicano, antireeleccionista, pues también los partidos. Entonces, sí les pueden preguntar cuáles eran los partidos que dieron origen a la revolución. Bueno, está el Partido Liberal Mexicano, antireeleccionista, liberal mexicano, el anti-reeleccionista y el otro partido es el constitucional progresista. Constitucional progresista. Esos son los partidos. Luego los periódicos que tenemos. Sí, los periódicos también influyeron muchísimo. Dos periódicos importantísimos, que también es pregunta de examen, es el hijo del Aguizote, así se llama, el hijo del Aguizote. ¿Cómo se escribe? Aguizote. ¿Así como suena? Aguizote. Y el otro es el periódico Regeneración. Regeneración. ¿Sí? Díaz tiene una entrevista. Entonces, la entrevista, esa es una causa de la revolución, con el periodista Hillman. O sea, Díaz se entrevista con Krillman. ¿Por qué es importante esa entrevista? Bueno, porque Díaz había declarado que ya no se iba a reelegir. Así había dicho, ya no me voy a reelegir, vienen las elecciones para 1910, y entonces en las elecciones de 1910 ya no me reelijo, y en la entrevista de Díaz, Krillman dijo que se iba a reelegir, que no había oposición, que no era que nadie sabía gobernar como él, entonces había decidido mejor reelegirse para 1910. Y ganó.
¿Sí? Cosa curiosa, ¿no? Luego Madero saca su libro, ajá, un libro que se llama Sucesión Presidencial, sucesión, sucesión presidencial de 1910. Ya les había explicado, ¿no? Que se supone que se iba a retirar y entonces ahí sacó su libro y con ese libro empezaron muchos movimientos, ¿ok? Y pues ahí empezaron los movimientos, ¿no? Los levantamientos. Ajá. Bueno, muchas cosas, porque acuérdense que durante el porfiriato, Porfirio Díaz apoyó mucho la empresa extranjera y con esa empresa extranjera pues había mucho abuso hacia lo que era el pueblo. Bueno, esos son básicamente los antecedentes de la revolución mexicana. Y aquí vamos a tener algunos personajes importantes, ¿no? Y algunos planes. Entre uno de ellos está el plan de Ayala, de Emiliano Zapata. Vamos a ponerlo, pero lo quiero poner por acá. Por acá. El plan de Ayala. Este es el de Zapata, ¿sí? Contra los latifundios. Es decir, recuperar las tierras. Nada más que Zapata estaba en Morelos, ¿no? Y acuérdense del otro que era Francisco Villa, ¿no? Vamos a tener también el plan de San Luis de Morelos. Ajá. Entonces, aquí Morelos va a estar el plan de San Luis. Ahí, San Luis es de 1911. Ese plan de San Luis de 1910. Pues para destituir a Díaz, acabar con la dictadura, y ese es el plan de San Luis, ¿no? De Morelos. Entonces, Francisco y Morelos, de Madero, ¿cuál Morelos? Madero, Francisco y Madero, por eso no me suena el nombre. Francisco y Madero con su plan de San Luis, y entonces trata de destituir a Francisco, ya estoy desvariando, a Porfirio Díaz, lo trata de destituir, lo logra destituirlo, ajá, pero son asesinados en 1913. Entonces, aunque Madero logra ser presidente, es asesinado en 1913 con Victoriano Huerta. Bueno, ahí son algunos personajes. Pero bueno, vámonos hasta acá con el plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe. Este es de Venustiano Carranza. ¿Contra quién es el plan? Es contra Huerta. ¿Sí? Quiere destituir a Huerta. Huerta manda a fusilar, bueno, van a asesinar a Madero, a Francisco y Madero y al vicepresidente, y se queda con el poder. Entonces Venustiano Carranza hace su plan de Guadalupe en contra de Huerta, y entonces vamos a tener el gobierno de precisamente Venustiano Carranza. Y así tenemos varios planes. Bueno, y con Venustiano Carranza, que va a ser presidente de 1917 a 1920, ¿sí? Como presidente, va a establecer la Constitución de 1917. Es la modificación de la de 1857. Y ahí termina el México revolucionario. Bueno, ahí comienza el México revolucionario.
Y aquí después de este presidente, bueno, pues vamos a tener todos los presidentes. Presidentes de México. Se dice presidentes constitucionales de México, que va a ser de 1920 al 2024. Después del 2024, porque ya acabó el periodo de López Obrador, y ahorita está el de Sheinbaum, pero Sheinbaum está empezando. ¿Sí? 200 años después, ¿no? Está 200 años después del inicio de nuestro país. Y así está. No se tienen que aprender los presidentes ni los periodos presidenciales, no les van a preguntar en su examen, no se preocupen, si acaso hasta ahí, y tal vez alguna otra cosita. Entonces, eso sería la historia de México. Bueno, con eso terminamos esta sesión. Y bueno, voy a detener la grabación. Ahí está.